Bienvenidos a la clase 6. Hoy veremos el Renacimiento, un tiempo que está enmarcado por el humanismo. Un tiempo que va a romper con todas las formas y las tradiciones del medioevo. Y va a ser a partir de la emergencia de un nuevo sujeto que buscará independizarse, que buscará la identidad, la fama y, por sobre todo, el conocimiento racional, las leyes que rigen a la naturaleza, que rigen el universo. Este nuevo espíritu estará acompañado de una búsqueda del renacer clásico de la antigüedad. Va a ser en la ciudad de Florencia, gobernada por los Médicis, donde aparecerá este impulso. Se idealizará esta vieja Roma como centro de un mundo antiguo y glorioso, y se buscará de algún modo que eso surja teñido ahora de este espíritu poderoso, rico de los burgueses. Es así como la Catedral de Florencia, una catedral de características góticas, va a ser coronada por una enorme cúpula, haciendo renacer estos saberes y este dominio de la arquitectura romana. Las ciudades entonces van a tener a la arquitectura como un signo de poder. Resurgirá toda la belleza y conocimiento de Roma y toda la antigüedad griega. Las ciudades serán como centros de belleza, de poder, atraerán artistas, atraerán arquitectos y todo será una ostentación. Lo mismo sucederá en la escultura. Vemos en este caso las puertas del baptisterio de Florencia, las que el mismo Miguel Ángel dirá que eran tan bellas que podían ser las mismas puertas del paraíso. Recuerdan estas escenas a los relieves continuos de los romanos, a la columna de Trajano tal vez, ese dominio narrativo y ese dominio del naturalismo teñido ahora por una búsqueda espacial. El 1400 va a estar muy preocupado por generar ese espacio infinito, ese espacio real que enmarca al cuerpo, que enmarca toda la presencia de estas escenas. En el caso de Donatello, vamos a ver que en el San Jorge hace una obra para el gremio de los hilanderos y con él resurge este volumen simple, pero un volumen que aparece monumental, plantado, con austeridad. Recuerda a los cuerpos que está trabajando simultáneamente Masaccio en las obras. Un cuerpo simple pero con gran presencia. En las obras que estamos viendo, los dos David, de Verrocchio y de Donatello, se hace presente el arte clásico griego. Sobre todo en la obra de Donatello vemos este resurgir del desnudo, el ideal de belleza que aparece en este cuerpo que está en contrapunto. No solo aparecen figuras importantes, figuras míticas, sino que van a aparecer en este momento personajes contemporáneos. Comienza una tradición de estos monumentos ecuestres donde se le rinde homenaje a personajes de su tiempo. Por ejemplo, líderes militares como fue Bartolomeo Colleoni o poetas, grandes escritores
escritores, aparece toda una tradición entonces que va a ser propia de este tiempo. En la obra La Piedad de Miguel Ángel vamos a ver este tiempo donde culminan todos los saberes, todo ese resurgir de saberes de la antigüedad. La Piedad se podría decir que es esta concentración de todo el naturalismo idealizado del período clásico griego, en esos rostros impasibles, en esa búsqueda de equilibrio, y por el otro lado aparece la desmesura del helenismo, esta tensión, este dramatismo. Al igual que en la obra de David, Miguel Ángel puede hacer resurgir todo este deseo de reencuentro con lo griego. Aparece la figura del contraposto y se le suma una tensión propia de este David que lucha contra Goliat, ¿no? Y que es utilizado de algún modo como símbolo de este gran guardián de Florencia. Las manos se tensionan, el ceño se tensiona, y vemos aquí otra vez este clasicismo con esta expresión propia del helenismo que se funden en esta nueva figura. En arquitectura y en escultura, tal vez este renacer fue de algún modo más rápido, tal vez porque estas obras estaban presentes. La arquitectura se hacía presente a la vista de estos hombres del Renacimiento. Sin embargo, la pintura tal vez no fue tan fácil. Esta pintura realista había quedado allá en el siglo I, tal vez, en la pintura pompeyana, en estos frescos que decoraban las casas de los patricios, donde el claroscuro, ¿no? El modelado, la búsqueda de realismo, la búsqueda de paisajes se hacía presente en estos hogares. Y esa pintura quedó de alguna manera sustituida por lo que fue el lenguaje bizantino, un lenguaje que tuvo la virtud de trabajar con lo simbólico y de tener una cantidad de reglas acorde a esta necesidad de contar el dogma cristiano. Vemos que esa tradición que duró tanto tiempo en el medioevo llega hasta el 1300 y se funde con esta necesidad de emergencia de un nuevo sujeto. En la obra de Simone Martini está muy presente el dorado como símbolo de lo supraterrenal, todavía espacios compartimentados, a la vez que comienza a aparecer algo nuevo en estos cuerpos que por momentos se aplanan. Comienza a surgir el volumen en los paños. Hay como una dualidad. Todavía se ven los pies que no apoyan como símbolo de esta aspiración a la elevación, a lo supraterrenal, a lo más leve. Por momentos está presente esto bizantino con un volumen que va a buscar el peso de la realidad. Vemos en la obra de Duccio una fuerte presencia de lo bizantino en lo dorado y en esta ley jerárquica, esta enorme virgen colocada en el centro de la obra, a la vez que entre estos elementos
aparece esto nuevo que es la identidad, que emerjan los rostros, que aparezcan gestos, pero sobre todo cierto volumen. En la obra de Cimabue nuevamente aparece la jerarquía, aparece lo dorado, aparecen estos rasgos bizantinos. Cimabue va a ser el maestro de Giotto. Hay buenas historias contando cuando lo conoce a Giotto pequeño y lo ve pintar una oveja sobre una roca con tanto realismo que decide pedirle al padre que este pequeño vaya a su taller. Ahí comienzan las enseñanzas de este artista, que va a ser justamente el que quiebre toda esta tradición del arte cristiano medieval. En la obra que estamos viendo de la Galería Uffizi, vemos una virgen nuevamente con una presencia jerárquica importante, enmarcada en este fondo dorado. Sin embargo, en el rostro se ve una insistencia en el modelado, lo que en Giotto se va a llamar el volumen de media bocha. Se logra levantar el plano hasta lograr medio volumen que termina en ese plano dorado, en la aureola. Eso va a ser el primer logro importantísimo. Luego vendrá el verdadero quiebre. En las escenas de San Francisco ya se ve una forma diferente, una forma ligada a una visión mucho más naturalista. Se abandona el fondo dorado, se abandonan las jerarquías y las figuras comienzan a buscar esta presencia volumétrica. El fondo va a ser llamado telón, ¿no? Va a ser como una especie de pintura todavía un poco esquemática en elementos naturales, pero que de alguna forma va a comenzar a tener cada vez más una búsqueda espacial. Vemos la escena de la expulsión de los demonios de San Francisco de Asís y se nota un avance más. La búsqueda del espacio. Adentro de las arquitecturas hay personajes que intentan salir. Se intenta dar una perspectiva por paralelas. Hay una presencia de un tiempo, de este tiempo gótico dado por la arquitectura, y este San Francisco que va a tener mucho volumen en sus prendas, mucho volumen en su rostro. Siempre que se habla del volumen de Giotto, es este volumen limitado en el espacio, pero pensemos que esto es un gran logro después de tantos siglos de pintura simbolista, ¿no? De pintura bizantina. En la capilla de Scrovegni, en Padua, donde va a ser llamado especialmente a pintar, se van a ver escenas de un gran logro. Se podría decir que es el gran comienzo del Renacimiento. Vemos el sueño de Joaquín y por supuesto que aparece este telón de fondo donde los animales están plantados con algunas dificultades espaciales. Todavía son estas figuras que tienden a elevarse, igual que algunos pies. Este símbolo importante del arte cristiano era este símbolo de la aspiración a lo supraterrenal. Pues acá todavía hay algo de ese vestigio. Sin embargo, en las prendas de Joaquín aparece un volumen dado con mucha insistencia y con espacios, ¿no? Estos espacios entre los pliegues
son buscados a partir de este modelado. Llamamos modelado a cuando se coloca un color local sobre una prenda, sobre un cuerpo, y se le da volumen hacia la luz con blancos y hacia estas sombras con pardos, con negros. La Lamentación va a ser una obra importante, pues acá desapareció totalmente el espacio compartimentado del medioevo. Es una obra unitaria, toda una escena donde un personaje aparece de espaldas, mientras la Magdalena llora sosteniendo a Jesús muerto. Nuevamente vemos el esfuerzo por plantar los volúmenes en el espacio, por darle apoyo. Otra escena, la matanza de los inocentes, que recuerda esta escena de Herodes que manda matar a los niños de Belén. El grupo, con cierto dramatismo, con cierta búsqueda de identidades en los rostros, aparece en este tiempo, ¿no?, marcado por las arquitecturas. Se observa una arquitectura gótica donde se ven los arbotantes por detrás, y sobre el otro costado este personaje que está juzgando la escena desde otro tiempo. Hay un tiempo real y un tiempo bíblico. Esto va a ser trabajado durante el 1400, y van a aparecer personajes que son los que encomiendan la obra, y van a aparecer en escena y en estos tiempos que no son propios del Renacimiento. Se va a dar esta especie de dualidad. La expulsión de Joaquín también va a ser de una búsqueda espacial importante, pues se abrió un espacio a partir de esta perspectiva paralela, ¿no?, de líneas paralelas, genera esta especie, ¿no?, de espacio donde coloca a Joaquín. Toda la obra de Giotto va a tener una importancia muy, muy grande, digamos, porque es la que rompe muchos siglos de tradición. El esfuerzo va a ser muy valorado. A partir de él es como que ya está echado a andar un nuevo lenguaje, ¿sí? Este lenguaje naturalista y este lenguaje que va a recuperar el tratamiento del claroscuro y que va a ir por más, ¿sí?, mucho más de lo que hizo la pintura romana. Hacia el 1400, en la Capilla Brancacci, se van a ver escenas pintadas por Masaccio. Este pintor va a generar algo que es llamado espacio escénico. Es como que retira mucho más allá del límite que había dejado Giotto, como si fuera un escenario donde las obras, donde los cuerpos se posan, y logra esta espacialidad por detrás de ellos. Se logra este volumen, esta presencia, este apoyo importante, y más realismo en los rostros, y en estos paisajes que se ven por detrás. En el caso de Masaccio vemos aquí la expulsión del paraíso. Adán y Eva van a ser representados con este volumen simple, como decíamos, pero si uno mira en detalle no va a tener todavía esa anatomía que sabemos que después va a venir. Por supuesto que se logra gracias a todo el legado de Masaccio.
este legado de recuperar el cuerpo, el volumen y esta espacialidad. Muy bien, vemos otra escena de la Capilla Brancacci y una Florencia próspera. Presentan a la ciudad moderna y ya se ve un espacio en profundidad importante. Acá nuevamente estamos viendo el tiempo, la presencia de un tiempo dual, el tiempo de esta Florencia próspera con estos burgueses que son testigos de estas escenas bíblicas y que a su vez ostentan, muestran sus capas, muestran el poder que tienen como clase. Lo mismo sucede en la adoración de los magos. Se va a dar un tiempo bíblico, en este caso el nacimiento de Cristo, de Jesús, y ellos como testigos. Esta aceptación de lo burgués, aceptación de lo racional y a su vez de lo religioso, va a lograr una armonía sobre este final del 1400 en 1500. La obra de Masaccio va a ser una obra intensa dentro de una vida muy corta. Vemos acá finalmente la presencia de la perspectiva sobre el final de su obra. Va a dejar ya un estudio espacial importante y eso es el gran legado de este principio del 1400. Otros artistas también trabajarán esta búsqueda espacial. El caso de Uccello en esta batalla de San Romano va a tener un lenguaje particular, pero vemos en estas lanzas en el piso la búsqueda de una perspectiva y sobre todo en este soldado caído la presencia del escorzo. El espacio es un estudio intenso que va a lograr un método, este método de la perspectiva de punto central o infinita. Sobre el final del 1400 aparecerá el Tratado de Alberti, después Bramante, pero ya aparecerá como un estudio cerrado y matemático. Mientras tanto se sucede esta búsqueda espacial, este burgués poderoso emerge y busca retratarse. Las destrezas del artista van a ser importantes para dar cuenta de la realidad, pero también los detalles de su vestimenta y todo el entorno, en este caso un espacio infinito. Esto es la presencia de un burgués que emerge con toda la fuerza y que hacia el 1500 va a lograr la culminación de su deseo, este paso a la fama. Vemos esta resurrección del Cristo de Piero della Francesca, un artista que sobre esta segunda mitad del 1400 no solo toma todo el legado de Masaccio, sino que avanza hacia los estudios profundos de cada elemento, la presencia del burgués, la presencia de la naturaleza, el espacio con una perspectiva de punto central y sobre todo esta armonía entre el tiempo bíblico y el tiempo burgués. Están como presentes todos los elementos trabajados hasta este momento. En sus obras por momentos aparecen múltiples perspectivas, pero ya está cerrando toda esta
teoría, todo este saber sobre el espacio. En otras obras, por ejemplo, de Fra Angelico, se ve esta intención cristiana, este relato de la Anunciación, pero en el costado una detallada búsqueda de las especies. Hay un estudio profundo de la naturaleza. Aparece este saber casi científico en conjunto con esta fe religiosa. En Filippo Lippi nuevamente aparece esta armonía, esta Virgen que está enmarcada en una casa burguesa de ese tiempo. Hay una desacralización de las figuras. La Virgen está vestida como una burguesa de su tiempo. Y aparece, por supuesto, esta armonía que decíamos. Lo religioso unido a lo real. Muchos son los artistas que se pueden enumerar en este avance del naturalismo, en este resurgir de lo clásico. En la obra de Botticelli se puede ver la presencia de lo griego, la presencia de los mitos, este resurgir que de alguna manera va a tener un carácter más idealizado, va a ser una línea de enorme belleza y de enorme idealización. Este desnudo muy clásico recuerda a estas Venus del periodo helenístico. Todo el esfuerzo del 1300, del 1400, va a ser una enorme fuerza que culmina en la obra de Leonardo, en la obra de Miguel Ángel y en la obra de Rafael. Vemos esta presencia de lo religioso enmarcado en una realidad absolutamente estudiada con nuevos ojos, con esta nueva visión de este hombre totalmente teñido del humanismo de su tiempo. La presencia de los retratos, la Dama del Armiño, la Gioconda, serán retratos de una burguesía que emerge con fuerza, con ostentación, con autodeterminación y con este mundo interior, con esta fuerza que se ve en los ojos de la Gioconda tan misteriosa. Es el equilibrio entre el estudio de la realidad externa y este mundo interno. La Última Cena dará cuenta de todos los estudios metódicos que hizo Leonardo sobre el espacio, sobre la naturaleza, sobre la física, sobre todas las leyes. Leonardo va a dar cuenta en cantidad de apuntes de su espíritu inquieto, casi científico. En este caso se verá la perspectiva de punto central, con todas las líneas que convergen en la cabeza de Jesús y que por fin dan vuelta un espacio, dan vuelta un lugar del hombre en este universo. En aquel tiempo medieval, lo más grande era lo más lejano, Dios, ¿no? El Pantocrátor, las grandes imágenes más altas eran las que más jerarquía tenían, y todo fugaba hacia este sujeto, hacia el fiel, que era apenas un punto en el espacio. En el humanismo, el hombre es el centro, el hombre va a ser de alguna manera lo importante,
el centro de esta realidad, y va a achicarse hacia ese espacio infinito todo el mundo que lo rodea. Se invierte esta posición. Eso va a ser el momento culminante, digamos, de una obra y de una filosofía. La Última Cena representa finalmente este cambio de paradigma. Por eso son obras tan importantes. Miguel Ángel dará cuenta en la Capilla Sixtina de estos saberes, de estas leyes de la naturaleza, del universo absolutamente manejadas, estos escorzos que darán cuenta del conocimiento de las leyes de la óptica, de cómo se ve desde abajo toda esta cantidad de figuras, y por supuesto serán los maestros que finalmente hagan renacer por completo toda esta antigüedad que de alguna manera fue deseada por esta Florencia de los Médicis, para ostentar, para representar este nuevo espíritu.